¿Qué significa un verdadero avivamiento? Es saber quién soy en el reino. Es tomar un compromiso con el Espíritu Santo. Con Jesús. Jesús murió por mí, Él derramó su sangre y por Él soy santo. Y ahora el Padre me ha hecho hijo a través de su Hijo, y soy heredero y coheredero con Cristo. Pero la realidad es que hoy entre nosotros en este mundo, y hasta que el Señor venga, nosotros tratamos directamente con el Espíritu Santo, y es el que nos da el poder para el hacer, el poder para avanzar, el poder para crecer, el poder para prosperar, el poder para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, el poder para enfrentar al diablo, el poder para poder enfrentarnos a nosotros mismos y nuestras debilidades. Es el que nos da el dunamis, en la dinamita poderosa que es aplicable ante toda barrera y todo obstáculo que podamos tener en la vida. Durante toda la semana y durante todos estos meses, yo ya perdí la cuenta los meses que venimos hablando, mi esposa, los días miércoles en avivamiento. Yo por lo general no trato de tener conferencias más explicativas, más llevando a la docencia y todo esto, pero hace meses ya perdí la cuenta en que venimos hablando siempre de lo mismo y terminamos cruzándonos y coincidiendo en lo mismo, en la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación de los dones. Pero ¿cómo se pueden manifestar los dones, los ministerios, los talentos si no tengo la más pálida idea que es uno que es otro? Dice la Biblia: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dios nos ha entregado armas tan excelsas, tan sublimes, tan elevadas, pero yo puedo tener una herramienta de precisión en mi hogar y si no la sé usar es como no tenerla, ¿sí? Es como no poder poner en funcionamiento algo tan valioso como lo que Dios nos ha dado. Y junto con la manifestación del Espíritu Santo, Dios nos ha dado dones, ministerios, talentos. Pero hay una gran realidad, y esto lo prediqué. Sé que Dios va a dar un vuelco diferente a lo del viernes, pero necesito continuar con la enseñanza del día viernes próximo pasado. Y esta enseñanza le puse un título diferente: lluvia temprana y lluvia tardía. Y este viernes estábamos hablando acerca de que todos queremos un avivamiento, todos queremos un mover del Espíritu Santo, pero la realidad y la Biblia nos dice que estamos en los tiempos de apostasía. Y entonces cuando empezamos a querer buscar un avivamiento, queremos buscar la manifestación del poder de Dios, la buscamos y la queremos a través de otro, que se manifieste a través de un ministro, que se manifieste a través de un predicador internacional. Permanentemente estamos viendo a través de las redes diferentes predicadores que se exponen de una manera tan poderosa, tan tremenda, pero terminamos siendo las mismas personas, viviendo lo mismo. De hecho, usted hoy vino a la iglesia y yo puedo decirle a usted que el Señor se manifestó en mi hogar, y desde el momento que se manifestó en mi hogar tenemos una relación tan íntima con Dios. Yo me escandalizo la relación que tengo con el Señor. Somos hombres los dos, somos muy machos y somos de hablarnos así de hombre a hombre, y cuando yo no soy tan macho, Él se presenta como un niño y me dice: mira, yo me pongo a tu altura porque quiero estar cerca tuyo, quiero hablar contigo. Y por ahí de repente veo a mi esposa que sale de la pieza toda desfigurada porque tuvo un tremendo encuentro con el Señor. Sí, los hijos saltan, corren, a veces nos hacen agarrar la locura porque se pelean, se matan, se agarran, se tiran, pero a los 2 minutos están jugando, están bárbaros. Y lo primero que viene a mi mente es: cuando un niño hace esto es porque está sano, porque goza de salud, porque se siente seguro, porque no está lleno de traumas. Cuando veo lo que Dios ha hecho en mi hogar, no solamente es la manifestación del hablar en lengua, que por cierto está, o el ministerio profético, que por cierto está, pero la mayor manifestación que Dios puede ejercer sobre una familia, sobre una persona, es tener paz. Y yo quiero decirles algo, que en mi casa hay paz. Yo soy un hombre sano.
mi esposa, hoy, los dos somos personas sanas. De hecho, le tengo que confesar algo. Hacía una semana mi esposa me venía desafiando e invitándome a cenar afuera para festejarme el cumpleaños. Los hijos dijeron, bueno, perfecto, váyanse, pero nosotros vamos a pedir un pago, ¿cómo que se le llama esto? Un pedido ya, que traiga McDonald's, que traiga esto, porque no es justo que ustedes vayan a cenar afuera. Pero sí, váyanse, disfruten, qué sé yo, y bueno. Y llegó ayer el día y nos miramos los dos y dijimos, ¿y si nos quedamos en casa y nos acostamos temprano? Que por lo general la mayor parte de la gente hace todo lo contrario, porque no ve la hora de rajarse a la casa de alguien, invitar a alguien, correr con alguien, tener algún evento, alguna salida. ¿Por qué? Porque lo que menos quieres es estar en la casa, y nosotros hemos aprendido a disfrutar estar en nuestro hogar. Y a veces creemos que la manifestación del Espíritu Santo es estar todo el día pero después cuando llegamos a casa es ¿sí? Eso no es manifestación del Espíritu Santo. Porque cuando se manifiesta el Espíritu Santo, lo primero que produce en nosotros, antes de darnos dones, antes de darnos ministerios, antes de derramar sobre nosotros una unción para vertir en los demás, porque todo fruto que Dios nos da es para darle a los demás, y yo no puedo darle a los demás lo que no tengo. Entonces lo primero que Dios da es la manifestación de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso Pablo decía, hay diversidad de dones, de ministerios, de talento, pero yo busco un camino más excelente. Y es el camino del amor. Porque sin el amor nada soy. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio, no se irrita, no se enoja, no hiere. Decirle al que está al lado, antes de tener un avivamiento que resurja hacia los demás, primero tengo que tener un avivamiento que me enriquezca a mí como persona para poder tener algo que dar a los demás. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Y entonces toda la semana estuvimos hablando acerca de la manifestación de los dones del Espíritu, de los ministerios, de los talentos. Y yo quiero hablar acerca de esa lluvia temprana y de esa lluvia tardía. Todos hablamos del agua de las aguas de arriba, las aguas de abajo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, y escuchamos un pip, pip. ¿Qué será eso? Entonces, no hice más que abrir la Biblia y encontrarme con el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 16. Yo le voy a pedir que lo busque, sino que lo anote. Estamos viviendo mensajes tan proféticos que son tan aplicables para toda la semana y para todo el mes y para todo el año, que usted tiene que aprender a venir con un cuadernito, con una virome, y anotarlo y repasarlo durante la semana y aplicarlo durante la semana para poder ver los frutos que genera esa palabra en usted. Si no, de nada sirve. Entonces San Marcos capítulo 16 verso 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Cuántos dicen amén por esto? Ahora dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué el Señor habló estas palabras a los discípulos? ¿En qué momento el Señor le habló estas palabras a sus discípulos? En el peor momento de la vida de los discípulos. Usted dice, pero ¿cómo? ¿No le estaba instruyendo que vayan por el mundo y prediquen el evangelio? No, eso fue luego. Y fue también antes, en la comisión de los 12 y en la comisión de los 70, que les dijo, vayan, sanen los enfermos. Pero aquí el Señor le está diciendo esto a los discípulos, y les dice, estas señales seguirán a los que creen,
Porque los discípulos, luego de la muerte de Cristo, cuando al tercer día vinieron las mujeres y le dijeron, han robado el cuerpo del maestro, y otros dijeron, Jesús ha resucitado, ellos no creyeron. Ellos no creyeron que Jesús había resucitado y estaban encerrados en una casa, aterrados y atemorizados, de miedo de perder la vida y que les pasara lo mismo que a Jesús. Y de repente ese Jesús que había caminado con ellos durante 3 años y medio, cruza la puerta sin ni siquiera abrirla porque estaba glorificado, los mira, les dice, pasa a vosotros, y sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Pero luego de decir estas palabras, Jesús los mira y les dice, y les exhorta y les dice, reprochándole, qué incrédulos que son. No puedo creer la incredulidad de ustedes. Ustedes estuvieron conmigo 3 años y medio y sabían para qué vine yo y cómo iba a padecer. Y cuando les dije, estoy triste hasta la muerte y muerte de cruz, el Hijo del Hombre será tomado, será llevado a la cruz, será golpeado, será escarnecido. De hecho, ustedes mismos sabían en el libro de Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y de repente, ahora que yo he resucitado, ustedes no creen que yo resucité. Entonces Tomás, que minutos antes le había dicho a los consiervos, le había dicho, si yo no pusiese la mano en su costado y la mano donde están sus llagas y sus heridas, no voy a creer. Y entonces Jesús lo mira y le dice, Tomás, pon tu mano en mi costado. Más bienaventurado aquel que sin ver ha creído. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Pero Jesús los mira y los reprende por la dureza de su corazón. ¿Qué significa la palabra creer, señores? ¿Qué significa la palabra creer, hermanos, hermanas, siervos, consiervos? ¿Qué significa? Significa que solamente creo que la Biblia es inspirada, que es inspirada de Dios, que la escribieron, el Pentateuco fue escrito por uno, las epístolas paulinas por otros. Creemos que fue escrita en tantos años, pero creer significa que Dios se ha revelado a mí a través de su palabra. Creer significa que cuando los ministros están predicando acerca de las Escrituras, Dios me está hablando directamente a mí para que haya un vuelco, un cambio, una transformación. ¿Cuántas veces decimos, Señor, háblame, Señor, revélate, Señor, muéstrame? Por eso que se han levantado tantos falsos profetas en este tiempo y la gente corre tras de ellos porque quiere escuchar de manera audible que Dios le hable. Y de repente se levantan profetas verdaderos que dicen que yo dije y yo nunca los envié. Ellos los mandan a hacer cosas que yo nunca reclamé. Pero qué bueno es que cuando abrimos la palabra de Dios es la inspiración de Dios hablándome a mí directamente y llevándome a un verdadero avivamiento espiritual, porque al abrir la Biblia yo siento que Dios me está hablando y Dios me está mostrando cómo vivir, cómo crecer, cómo amar, cómo cuidar mi familia, cómo llegar al fin de los tiempos y poder llegar a eso que Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera con gozo y he guardado la fe. Claro, un Pablo que tenía los 9 dones del Espíritu, pero ese Pablo que tenía los 9 dones del Espíritu podía decir: ustedes pueden querer don de profecía, discernimiento de espíritu, don de lengua, don de sanidad, pero yo busco un camino más excelente, que es el del amor. La realidad es que vivimos en un tiempo de tanta apostasía, en un tiempo de tanta frialdad. De hecho, hoy inclusive esa frialdad se refleja en la relación de los padres con los hijos con los padres, la relación de la sociedad
la convivencia con el ser humano próximo, con los gobiernos. Ya nadie se conmueve por la necesidad y por el dolor ajeno. Ver a un niño morirse de hambre y personas robando deliberadamente, quitando de la boca de ellos el alimento de cada día. El amor se ha terminado de una manera tan tremenda. Pero qué bueno cuando comienza un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento, señores, no comienza con las señales, porque todos esperamos señales y las señales son para los incrédulos. Las señales son para que el incrédulo sepa que hay un Dios que es poderoso. Pero yo no necesito que Dios levante un paralítico, que dé vista a un ciego, para saber que Él es real, porque yo lo vivo, lo siento, lo percibo, lo respiro, camino cotidianamente con Él. En el día de ayer le decía a mi esposa: yo soy un mimado de Dios, porque nunca pido nada, pero cuando pido algo, a los 2 minutos me están golpeando la puerta y me lo están trayendo. Y la Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hoy vivimos una iglesia que nos gusta escuchar la palabra, y a algunos les gusta como predica la pastora, a otros les gusta como predico yo, otro como predica Arsenio, otro como predica Julio. Pero ¿a quién le gusta cómo Dios habla? Porque cuando Dios habla y yo obedezco al conocimiento de la palabra y camino en la palabra, esa palabra va abriendo brecha delante de mí, va abriendo puertas que están cerradas, va mostrándome el poder que tiene esa palabra, porque si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hace. Y vivimos hablando de un avivamiento, y avivamiento no comienza con señales, sino creer que el Señor ha resucitado. Por eso Jesús lo miró a los discípulos y le dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pero que hasta que ustedes no crean que yo resucité, que descendí a las profundidades de la tierra, me presenté delante de los demonios y me declaré vencedor, y luego me presenté delante del Padre y me declaré vencedor, y me elevé a aquellos santos del Antiguo Testamento y los llevé a la presencia de Dios. Hasta que ustedes no crean que yo soy real, nunca lo voy a hacer. Avivamiento. Y usted dice: pastor, ¿cómo puede usted evaluar que yo tengo una vida en avivamiento? Avivamiento, señores, es un despertar espiritual, es salir de un letargo, es dejar de vivir con los ojos cerrados a la realidad, y es tener la capacidad de cambiar tu realidad. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han cambiado su realidad, que su realidad es diferente a la que vivió? Yo puedo, así, haciendo un pantallado, poder ver personas que han sido alcohólicos, otros drogadictos, otros sus hijos les temían y ahora los abrazan, los besan, los quieren. Personas que vivían en la miseria han sido prosperadas. Personas que vivían con crisis, depresivos, anoréxicos, bulímicos, enfermos mentales, enfermos espirituales, hoy son personas fuertes, personas con futuro. Pero puedo ver también quienes nunca avanzaron, nunca crecieron, que Dios discrimina, que Dios es machista, feminista, Dios hace diferencia de clases sociales. O hay quienes escuchan la palabra, le creen a la palabra y creen que Jesucristo ha resucitado. Y Jesús dijo: lo que yo padecí, ustedes lo van a padecer. Yo morí en la cruz y ustedes tienen que morir a la vieja vida. Pero como yo resucité, ustedes resucitarán y tendrán una vida absolutamente diferente. Pero, ¿qué es un avivamiento? Es que la gente en la calle reciba sanidades, liberaciones. Esas son las señales para los que necesitan ver. Pero es un despertar, es un tomar conciencia de mi condición. Mire qué fácil que es tomar conciencia de mi condición.
es poder tomar conciencia de mi condición, es reclamar mi derecho como hijo de Dios. ¿Sí? Es reclamar mi derecho, es ser el hijo pródigo que se perdió, no el que se quedó con el padre. Dice, ¿está loco este hombre? ¿Qué está hablando? Porque el error que cometió el hijo pródigo, que le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, lo malo que cometió fue irse a una provincia apartada. Pero él tenía todo derecho del mundo, en su mayoría de edad, en su adultez, pedirle a Padre la parte de los bienes y comenzar su propio legado, comenzar su propia vida. Pero él despilfarró todo lo que tenía, porque lo tenía, sabía que lo tenía, pero lo malgastó. Cuando el hermano vio que él había regresado a la casa del padre y el padre le puso un anillo, hizo un festejo, el hermano mayor miró al padre y le dijo, yo nunca me fui de casa, nunca he cometido ningún error, he trabajado de sol a sol y no me has dado ni un cabrito. Y el padre le dijo, ¿cómo te puedo dar lo que es tuyo? Porque tenía 2 hijos. Y presta atención, porque pocos prestan atención a esta parte. Este padre tenía 2 hijos y dice que cuando el hijo menor le pidió la parte de los bienes, dice que luego de no muchos días él le repartió a los 2 la herencia. O sea que lo que el hijo pródigo malgastó se lo llevó, pero el hijo mayor, lo que quedó, la casa, los bueyes, las asnas, la plata, el oro, era todo de él. Sin embargo, él vivía como un esclavo dentro de la casa del padre. ¿Cómo yo te puedo dar lo que ya es tuyo? Y hoy el Señor te mira y te dice, un verdadero avivamiento es entender quién soy en el reino y los beneficios que tengo dentro del reino de los cielos. Porque la Biblia nos dice claramente que somos cabeza y no cola, que Él nos hizo como las águilas para estar en lugares altos, y podemos repetir cientos de miles de cosas, pero durante la semana andamos con la cabeza arrastrándola por el piso, declarando todo lo malo, teniendo problemas, conflictos en el matrimonio, enfermedades que vienen y que van, pobreza, inestabilidad emocional, inestabilidad económica, cuando la Biblia dice que en estos tiempos el justo por su fe vivirá. ¿Qué es un verdadero avivamiento? Es la aplicación de lo que está escrito. No todo lo que está en la Biblia yo lo entiendo. Lo sé explicar, pero no lo entiendo a la hora de aplicar. Pero a pesar de que yo no lo entienda, yo obedezco, porque si Dios lo dijo, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. ¿Qué significa un verdadero avivamiento? Es saber quién soy en el reino. Es tomar un compromiso con el Espíritu Santo. Con Jesús. Jesús murió por mí, Él derramó su sangre y por Él soy santo. Y ahora el Padre me ha hecho hijo a través de su Hijo, y soy heredero y coheredero con Cristo. Pero la realidad es que hoy entre nosotros, en este mundo, y hasta que el Señor venga, nosotros tratamos directamente con el Espíritu Santo, y es el que nos da el poder para el hacer, el poder para avanzar, el poder para crecer, el poder para prosperar, el poder para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, el poder para enfrentar al diablo, el poder para poder enfrentarnos a nosotros mismos y nuestras debilidades. Es el que nos da el dunamis, la dinamita poderosa que es aplicable ante toda barrera y todo obstáculo que podamos tener en la vida. Pero si no tenemos una relación con el Espíritu Santo y empezamos a veces a disentir, ¿no? Como los fariseos y los escribas. ¿Será que en este tiempo existen los apóstoles? ¿Será que en este tiempo existen los evangelistas? ¿Será que en este tiempo se habla en lengua o no se habla en lengua? ¿Será que en este tiempo se profetiza o no se profetiza? Y empezamos a tratar de entender lo que es una manifestación, porque nunca hemos tenido una manifestación. Siempre digo que hay personas que pueden venir a la iglesia durante toda su santa y gloriosa vida
Y pueden ser salvos, pero nunca entienden ni jota lo que los pastores y lo que los ministros están predicando, porque solo se entiende a través del discernimiento del Espíritu Santo. Si no, dice la Biblia, para los que no se salvan esto es locura, pero para los que se salvan esto es poder de Dios. Esa es la diferencia. Hoy estamos experimentando una lluvia temprana. Todavía seguimos experimentando una lluvia temprana del Espíritu Santo. ¿Y qué es una lluvia temprana? Es la primera lluvia que hace que la semilla aflore. Era necesario una primera lluvia del Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés. Esa primera lluvia donde todo el que iba predicando iba sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. Las manifestaciones del poder de Dios eran tremendas. Era necesario, y a través de pocas personas la unción cayó al mundo entero y pasó a generaciones tras generaciones, porque ellos habían experimentado una manifestación del poder de Dios en su vida. Y cuando eran detenidos, eran azotados, eran esclavizados, ellos aún decían: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Qué difícil ha de ser predicar de alguien que no experimenté, no viví y no conozco. Ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, y aún en nuestros días, en pleno siglo XX, hubo personas que marcaron la historia de esa lluvia temprana. Una lluvia temprana que probablemente comenzó en el Antiguo Testamento. Un Moisés que el Señor utiliza para liberar un pueblo que era extremadamente rebelde. ¿Eso es avivamiento? Sí, pero es avivamiento de un hombre, no de un pueblo. Es avivamiento de un hombre que decidió creerle a Dios, y un hombre que no se conformaba con poco. Hay personas que llegan al camino del Señor y se conforman con la salvación, pero Dios quiere darte más que la salvación. Dios quiere llenarte de sus beneficios y de su gloria y de su majestad y de su poder, y no solamente la salvación. Ahora Moisés, a pesar de escuchar al Señor en el monte Sinaí, Moisés, a pesar de tener la capacidad de abrir el Mar Rojo, abrir las aguas del Jordán, poder hacer infinidad de cosas, él dijo: Señor, yo no me conformo, yo quiero ver tu rostro. Yo quiero ver tu rostro. Quiero conocerte más. Y usted va a coincidir con algo, que solamente vive en un avivamiento aquellos que tienen sed de conocer a Dios. ¿Alguna vez se detuvo un día en su vida y le dijo: Señor, yo no me conformo con esto, yo quiero más, quiero conocerte, quiero experimentar eso que se predica, quiero no solamente escuchar historias? Yo a veces me enojo y digo: no quiero contar historias de hombres del pasado, no quiero vivir contando las hazañas que hizo Gedeón, Jefté, Neftalí. No quiero contar la historia de un Pedro caminando sobre las aguas. No quiero contar la historia de un Pablo que la sombra de Pablo sanaba a los enfermos de la misma manera que Pedro, o que Pablo se tiraba sobre los muertos y resucitaban. ¿Por qué tengo que vivir contando historia ajena? ¿Por qué no puedo escribir mi propia historia con la manifestación del poder de Dios? ¿Por qué tengo que vivir contando de que Jesús iba caminando por un cierto lugar y un endemoniado gadareno que tenía legiones de demonios era libre sin tan solamente Jesús dijera nada? Hoy tenemos que gritarle a los endemoniados al punto tal de dejar sorda a la persona para que salga el demonio. Pero dice que Jesús iba caminando por ese lugar, y aquel endemoniado gadareno que no lo podían atar con cadenas empezó a gritar: Jesús Nazareno, ¿qué tienes con nosotros? Ha venido a atormentarnos. El demonio pensaba de que había llegado el tiempo en que Jesús los iba a atar con cadenas 1000 años en el infierno. Si usted se pone a ver, en ningún momento Jesús habla con el endemoniado. Hoy le preguntamos: decime cuál es tu nombre, espíritu de esto, espíritu de aquello, espíritu mamoncho. Y a veces
hablamos de espíritus y esos espíritus nos lo enseñaron los curanderos, los hechiceros y los brujos. Palabras y nombres tomadas de brujos, porque hemos perdido el verdadero concepto de lo que dice la palabra del Señor. Una iglesia seca, pobre, rústica, envejecida. Cuando Él dice en la Biblia que Él viene a buscar una esposa ataviada y resplandeciente, llena de joyas y de adornos y vestimentas de lino fino, nos encontramos con una iglesia que un poco más tiene que salir a pedir mendrugos. Sin embargo, nos encontramos con la historia de hombres que marcaron la historia porque entendían claramente quién era Dios. Hombres del Antiguo Testamento, y voy a hablar también del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, señores, no estuvo solamente en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento. La diferencia que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se quiere manifestar en todos y cada uno, y en el Antiguo Testamento se manifestaba en patriarcas, en reyes, en profetas, en jueces. Vemos a un hombre tan tremendo como lo que era Samuel. Samuel dice: antes que la lámpara de Jehová se apague, Dios habló con Samuel, un jovencito que dormía al lado del arca de Jehová. Señores, no podemos tener una manifestación del Espíritu Santo si no dormimos al lado de la presencia de Dios. Aunque sea, venga a dormir a la iglesia. Mira que está al lado, decirle: mira, vení a la iglesia aunque vengas a dormir, porque tarde o temprano Dios te va a hablar y te vas a despertar. Y el Señor habló con Samuel y le dijo: Samuel. Y venía un gran juicio, empezando por la casa de Dios y terminando por el pueblo de Israel. El arca de Jehová fue secuestrada, Ofnis y Fines fueron muertos en el campo de batalla, y Elí, que era el sumo sacerdote, terminó muriendo. Pero había un hombre que Dios había dispuesto para llevar el avivamiento. Señores, a veces esperamos que el avivamiento sea colectivo, pero el avivamiento comienza por uno. Y a veces confundimos avivamiento, el salpicar de una persona con unción. Una persona con unción, señores, es como aquella copa que está llena de agua y uno le sigue echando agua y al lado hay copitas. ¿Qué pasa? La copa empieza a rebasar y empieza a salpicar a las otras copas. Pero eso no quiere decir que las copitas estén viviendo un avivamiento. Están comiendo a costilla del que verdaderamente ha tomado una decisión de buscar a Dios. Y cuando esa persona se va, vuelve todo a enfriarse. A veces nos pasa cuando venimos a la iglesia, experimentamos el avivamiento de los ministros, experimentamos el mover de Dios, pero cuando vamos a nuestra casa volvemos a sentirnos tan mediocres como nunca y como siempre. ¿Eso es avivamiento? No. Todos experimentamos la lluvia temprana. La lluvia temprana es esa lluvia que afirmó la semilla del Evangelio a través de todos los tiempos. El Antiguo Testamento fue una profecía de lo que aconteció en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es una profecía de lo que acontecerá en el fin de los tiempos. Ahora vemos un Isaías. Isaías dice que él iba como de costumbre al templo, y de repente en la puerta del templo y no en el lugar santísimo estaba el Señor sentado en su trono alto y sublime. ¿Y sabe qué fue lo primero que pasó? Eso es avivamiento. ¿Sabe qué es avivamiento? Cuando Dios se manifiesta, lo primero que digo: ¡ay de mí, que soy inmundo de labio y habito en un pueblo inmundo de labio, y mis ojos han visto al Rey Jehová! Un verdadero avivamiento es presentarse delante de Dios y decir: Señor, soy el peor de todos, por favor cámbiame, no me soporto más. Y no: Señor, Él es el peor de todos. Señor, aquel es el peor de todos. Señor, en la iglesia no hay amor. No, señores, es así. Un avivamiento es el que vivió David. En un pueblo totalmente torcido, él estaba desesperado por traer el arca de Jehová a Jerusalén. Y de repente se puso a danzar delante de la presencia de Dios, y parece que se le vieron las prendas íntimas. Y su esposa comenzó a decir: qué vergüenza al rey de Israel. Hoy yo no veo a nadie venir con la Biblia flameándola en la calle. Ay, pero la tengo en el celular, pastor. Sí, el celular lo esconde bien para que no se lo roben, y la Biblia la esconde bien dentro del celular para que nadie lo vea.
Yo recuerdo cuando comenzó un tiempo de avivamiento impresionante. Nosotros estábamos en Rosario, plena dictadura militar, y trabajábamos con la Villa Banana, donde estaban todos nuestros queridos y maravillosos hermanos Tobas. A pesar de haber represión, a pesar de lo que sea, se agarraban esos terribles radios grabadores que eran así gigantes, que eran todo a pila. Llevaban como 48 millones de pilas. Y los hermanos, como eran una colectividad de hermanos Toba, iban en fila india hacia la iglesia nuestra, ¿no? A mi viejo no solo era el pastor, sino era el cacique. A él lo tenían como cacique del grupo, ¿no? Entonces ellos iban con la radio acá arriba, caminando por el medio de la calle y hablando lengua y escuchando coritos. Esos coritos que no tenían tantos buenos tonos, tantas primeras voces ni segundas voces, pero qué poder que tenían esas alabanzas. Unas alabanzas tan gloriosas. Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¡Hay victoria en el nombre de Jesús! Ahora, bueno, tenemos primeras voces, segundas voces, le hacemos tonos acústicos, y si no tenemos los equipos ideales que distorsionan, nos torsionan la voz, no hay buen sonido, pero hay cero unción. Y la gente los paraba en la calle y les decía: ¿a dónde van? Y ellos creían que mi papá se llamaba Jehová. Entonces decía: nosotros vamos a adorar a Dios en la casa de Jehová. Así que llegaban y los saludaban a papá: hola Jehová, venimos a adorar a Dios. Era tan tremenda la presencia de Dios en ese lugar. Había tanta carencia de tantas cosas, pero había tanta abundancia de gloria y de poder. Los balazos nos corrían por todos lados, y esto me recordaba cuando Euge y allí los hermanos abrieron la Hora Feliz. Mi mamá era la que estaba a cargo de las Horas Felices, y allí en la Villa Banana de Rosario pasaban los tiros por acá y se clavaban en la pared, pero allí estábamos haciéndole la merienda a los niños y llegábamos tan gozosos y tan llenos de unción. No había cansancio, era algo tan tremendo, era una manifestación tan maravillosa del poder de Dios. Faltaba todo, che. Había días que se comía, había días que no se comía, porque cuando Dios te llama al servicio, a veces te sale bien, como nos salió a nosotros, que por lo menos Dios estuvo con nosotros desde el principio, pero a veces tenés que pagar un precio muy elevado. Pero qué maravilloso es saber que estás en el lugar que tenés que estar, haciendo lo que tenés que hacer, y tenés el respaldo de Dios en todas las circunstancias. Y a veces nos caíamos, nos levantábamos, a veces llorábamos, a veces faltaban cosas, a veces no, pero podíamos decir, como decía Pablo: estoy acostumbrado a la abundancia, a la pobreza, a la miseria o a la riqueza, pero con todo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Eran tremendos esos días. Llevar el poder de Dios al pueblo. Uno de los hombres que a mí me fascina es Daniel. Daniel, ese hombre sí que sabía del poder de Dios. Ese hombre, ustedes saben que Daniel desde los 16 años, Daniel era un príncipe de Israel. ¿Sabían ustedes eso? Porque fueron llevados cautivos 600 príncipes de Israel y de Judá a Babilonia. La historia simplemente nos dice que Daniel terminó sus días en Babilonia, pero Daniel nunca fue esclavo. Él fue gobierno. Porque desde el primer momento que entró a Babilonia, y los babilonios mataban a los niños, violaban a las mujeres, asesinaban de una manera tremenda, Daniel pasó a pertenecer al gobierno 16 años, y dice la Biblia que cuando Daniel llegó a Babilonia, dice que Dios puso en él un espíritu superior que se destacaba entre los sátrapas y los gobernadores, y fue puesto como administrador de toda el área de los palacios del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ni bien llegó, dice Daniel, y los 3 jóvenes hebreos se propusieron no contaminarse con la comida del rey. No se habla nada de los otros príncipes de Israel. Eran 600. Solo 4. O sea que 496 prefirieron adherirse a todo lo que Babilonia le ofrecía. Siempre es una gran minoría,
Pero esa gran minoría termina bendiciendo y trayendo una gran mayoría. Cuando a Misael, Ananías y Azarías, que eran Mesac, Sadrac y Abednego, le pusieron por nombre en Babilonia, cuando Nabucodonosor los trajo y le dijo: póstrense delante de esa imagen, porque me he enterado que ustedes no se han postrado y ustedes tienen que postrarse, si no los voy a meter en el horno de fuego. Me encantó lo que dijeron, porque esto no lo podemos decir todos. Ellos dijeron: mira, oh rey, te agradecemos por la nueva oportunidad que nos das, pero nosotros no vamos a postrarnos delante de tu imagen, porque solo nos postraremos delante de nuestro Dios. Y Dios nos va a librar. Y escuchen esto: y si no nos libra, de todas maneras no te vamos a adorar. Es fácil adorar a Dios cuando todo va en abundancia, pero cuando uno vive un verdadero avivamiento, uno sabe que siempre Dios está. Siempre Dios está en las lágrimas, en la carencia, en el dolor, en la enfermedad, y aún a punto de morir, uno sabe que Dios está. Una de las cosas que a mí más me conmovió en estos 2 años de pandemia es que los 2 años de pandemia fue los 2 años de mayor avivamiento y de personas salvas, porque hubo personas que tuvieron la oportunidad antes de morir de arrepentirse, de ponerse a cuenta con Dios. De hecho, yo en pandemia he ido a orar y hacer repetir oración de fe a personas que no conocían a Cristo, y en la enfermedad y la muerte hicieron que reconocieran a Cristo en su corazón, y hubo miles y miles y miles y miles que se transportaron al reino de los cielos. En la Argentina 160.000 personas dicen que murieron, en el mundo más de 6 millones, pero no me cabe la menor duda que gran parte de ellos hoy están en la presencia de Dios, porque el minuto anterior ellos dijeron: Señor, te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Ezequiel, Dios siempre quiere traer avivamiento en el peor momento de la vida del hombre, siempre. Por eso no especules y que no, que estoy mal, que Dios me va a mirar a mí, que Dios me... Sí, en ese momento. En ese momento es el momento que más Dios te quiere abrazar, más Dios te quiere mostrar su gloria, más Dios te quiere mostrar su amor, más Dios te quiere mostrar su provisión. La lluvia temprana todos la recibimos porque hoy, gracias a todos los hombres de la Biblia, nosotros tenemos incorporada la palabra de Dios, tenemos la semilla, y esa semilla fue avivada en el aposento alto con la primera manifestación de la lluvia temprana del Espíritu Santo, y esa palabra está germinando en el mundo entero. Pero todos necesitamos hoy la manifestación de la lluvia tardía, que es la lluvia que trae la cosecha, es la lluvia que trae la manifestación y la respuesta a toda la palabra de Dios sobre la vida del hombre y de la mujer. Ahora, Ezequiel, Dios se manifiesta en Ezequiel. Dice que él estaba en el medio de los cautivos junto al río Quebar. Era un cautivo más. El río Quebar significa río de los quebrantos. Dice que todo el pueblo de Israel, venían los babilonios y le decían: canten alabanza a su Dios, canten las victorias. Israel tenía la costumbre de cantar las victorias que ellos habían tenido ante los pueblos enemigos, las victorias de Dios sobre Israel. Ellos cantaban de Dios, y venían los babilonios y se burlaban de ellos diciendo: a ver, canten ahora a Dios, canten ahora a Dios. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? ¿Cómo vamos a cantar en tiempo de esclavitud? ¿Cómo vamos a cantar si estamos presos? ¿Cómo vamos a cantar si estamos sufriendo? Y dice: y entonces tomamos nuestras arpas, nuestras zamponias, nuestros tamboriles, y los dejamos colgados en los árboles. ¿Sabe que todo lo contrario? Cuanto más pruebas tenés, más cantás. Hay una canción que me vuelve loco a mí, es: solo alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, no importa, alaba. ¿Por qué? Tu alabanza le escuchará, Dios va al frente. Pero ¿qué hacemos en la prueba?
maldecimos, gritamos, le pegamos al perro, le pegamos al gato, le pegamos a la suegra. Bueno, eso lo podemos hacer. En el Nuevo Testamento vemos los apóstoles y vemos tan románticamente, y nos encanta contar las historias tan románticas. Pedro caminando sobre las aguas, pero Pedro murió crucificado, el resto de los discípulos martirizados, y el único que murió por vejez, pero en una isla llamada Patmos, fue Juan, el apóstol del amor. Pero ellos no podían callar lo que habían visto y lo que habían vivido. Ellos estaban llevando un mensaje, y ese mensaje ellos sabían que tenía que llegar a Rubén, tenía que llegar a Vanessa, tenía que llegar a cada uno de los que estaban acá. Ellos eran los precursores de la lluvia temprana. Ellos eran los precursores de traer el evangelio, de diseminar el evangelio en todo el mundo. Esa palabra Jesús le dijo: vayan al aposento alto. Ese mensaje fue dado a 500, solo 120, pero los que transfirieron el poder fueron 11, porque uno de ellos terminó negando al maestro, ahorcándose y traicionando al Señor. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Siempre es así. Vemos los apóstoles. Pero vayamos a este tiempo, en este siglo. Me recuerdo que siempre éramos viajeros, donde iba la presencia íbamos todos. Entonces de repente Dios empezó a manifestarse con Kathryn Kuhlman, una mujer que no se conformó con poco, quería más y quería más. Una mujer llena de errores, llena de fallas y caídas y levantadas, pero ella quería más. Entonces ahí todos íbamos a los libros de Kathryn Kuhlman, porque no teníamos la plata para tomarnos el micro o el avión para ir a verla a ese lugar. Pero después de Kathryn Kuhlman todos empezamos a comprar los libros de Benny Hinn. Buenos días, Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, andate Espíritu Santo, volvete Espíritu Santo. Pero yo siempre digo una cosa: ellos vivieron un avivamiento, y ese avivamiento salpicó a las naciones. Pero luego que ellos se iban de esas campañas, las naciones volvían a lo mismo. Hablamos siempre de la manifestación del poder de Dios allí en la calle Azusa, y nos llenamos la boca de Azusa. Y yo vivo en Argentina, y precisamente en la ciudad de La Plata, en La Loma, y no hay avivamiento, pero dale con Azusa. Mirá que está lo de decirle Azusa. ¿Y sabe cuándo sucedió ese avivamiento en Azusa? Cuando una iglesia llena de dolor, porque se desató un terremoto tan poderoso en la región que 3.000 personas murieron, y la iglesia cayó postrada a los pies de Cristo. Siempre que hay algo tremendo que el diablo quiere hacer, Dios levanta hombres que empiezan a buscar su presencia. ¡Fua! Carlos Anacondia. Yo estuve en esas campañas, Carlos Anacondia llegó 50 días, era una campaña de una semana, se transformó en 50 días. El primer milagro que ocurrió, Señor, ¿sabe qué? 50 días sin dormir estuvimos. No me pregunte cómo hicimos. Yo, si hoy no duermo una siestita, me muero. 50 días sin dormir. Los camilleros, los ujieres, los pastores que estaban en la administración. 50 días sin dormir. Terminaba la campaña y nos íbamos a trabajar. Yo trabajaba 12, 13, 14 horas. Nunca pudimos explicar qué pasó. Pero ni bien empezó la campaña, y el querido evangelista Carlos Anacondia, que muchos se burlan y se llenan la boca por sus mensajes tan pobres. Quisiera tener el poder pobre que Dios le ha dado a ese hombre. Pisó la ciudad de Rosario. Y ni bien pisó la ciudad de Rosario, las terminales de ómnibus, los endemoniados empezaron a caer. Los enfermos empezaron a sanar. La manifestación que he visto del poder de Dios y la gloria de Dios. Pero todo comenzó con la iglesia, porque los primeros endemoniados liberados eran ujieres, pastores, diáconos, evangelistas, ancianos. Mirá el que está al lado y decirle: no estarás endemoniado vos, ¿no? También veía aquellos que venían y decían: ahora voy a mostrar
tráiganme ese endemoniado. El endemoniado venía y decía, ¿y vos me venís a reprender que venís de un albergue transitorio hace 2 minutos? Decirle que está al lado, ni al diablo ni a Dios podés engañar. Si no tenés la manifestación del Espíritu Santo, quédate piola y empezá a reclamarla, porque no viene en el grito, ni en el idioma que aprendiste de hablar en lengua, ni que te querés hacer el profeta, porque el diablo sabe. Mire, hasta un curandero, ahora me lo pongo, no, porque tengo frío. Hasta un curandero viene un día a la iglesia y nos mira a mí, a mi esposa, y nos dice, che, qué aura que hay alrededor de ustedes. Claro, que sabía que era el Espíritu Santo. Decirle que nada, lo único que veo ahora no. Mirá el que está al lado, mirá el que está al lado, decirle, ahora no tenés nada, mañana no sé. Todos queríamos la unción, ¿no? Pero eso pertenecía a la lluvia temprana, la afirmación de la semilla. Y de esa semilla hizo que nacieran muchos hijos, ¿sí? Miles y miles y miles. Pero hoy en Rosario es el lugar donde fue el lugar de mayor poder y manifestación, que un hombre traía un avivamiento. Hoy Rosario está esclavizada en el narcotráfico, la prostitución, la violencia, el juego, la trata de blancas, la venta de órganos. No hay cosa que Rosario no tenga, señores. Yo soy rosarino. ¿Eso es avivamiento? ¿Que un hombre tenía avivamiento? Claro que sí. Gigi Ávila fue el hombre que nos trajo el despertar a que Cristo viene pronto. ¿Qué terminamos haciendo como iglesia? Burlándonos de Gigi Ávila. Gigi Ávila dijo, yo no me voy a morir hasta que el Señor no venga. ¿Y saben qué? Murió Gigi Ávila y todos decían, viste, era mentira, pero yo sé claramente que él murió cuando Cristo lo vino a buscar y se lo llevó con él. Porque muchos estamos esperando la venida de Cristo y el arrebatamiento, pero otros van a morir antes y Cristo te viene a buscar. Él personalmente viene a buscar a sus hijos, a llevarlos delante del Padre. Él personalmente va a venir a buscar a los que estén vivos, y Él personalmente va a venir a hacer juicio a las naciones. Él personalmente, como rey y guerrero, como león de la tribu de Judá. Señores, Gigi Ávila, wow, qué poder que tenía ese hombre. Ese hombre paraba en casa en Pergamino. Yo tuve la bendición de tenerlos a todos cerca. Y eso que apenas tengo 28 años. Freyson, terrible. Estaban todos ahí en los estadios afuera esperando. Mi esposa hablando en lengua, ya era una niña hablando en lengua, la gente cayendo por el poder. A mí me tiró el saco con el llavero y me dejó el ojo morado. Pero se fue Freyson. Dios lo sigue usando en su congregación. Hay avivamiento en su congregación, pero por un hombre. Pero señores, y hubo muchos hombres tan llenos de la unción. Yo puedo recordar profetas, predicadores, puedo recordar hombres tan poderosos, tan humildes, pero tan poderosos, pero ellos dejaban una estela de poder por donde se movían. Wow, nunca me voy a olvidar un evangelista que venía y solamente tocaba su trombona vara. Tolosa, ojalá me estén escuchando sus hijas. Seguirte solo a ti, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Plena dictadura militar. ¿Cómo buscamos a Dios cuando nos apretan los zapatos? El profeta Soler, 17 añitos tenía, haciendo dedo, vino del Chaco para tirarme una profecía. ¿Usted lo haría? Ay, no, si no me ponen un chofer, qué sé yo. Haciendo dedo.
17 años. Golpeó la puerta de casa, no lo conocía nadie. ¿Quién abrió la puerta? Moi. Me miró y me dijo: no lo hagas. No tomes la decisión que estás por tomar. No firmes en el registro. No lo hagas. Y esa corbata que te regalaron tiene un trabajo de hechicería tremenda, porque Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Pero te voy a decir algo. Y me hizo así con el dedo. Él no sabía mi nombre y me dijo: Rubencito, no vas a obedecer, vas a sufrir, vas a llorar, pero Dios ha determinado usarte. Y un día nos encontraremos en un púlpito y yo te lo voy a hacer recordar. Pasaron 15 años. Ustedes no tienen idea de lo que he tenido que pasar en esos 15 años. Me invitaron a predicar en una gran iglesia. Estaba sentado ahí y el pastor de esa iglesia dice: hoy nos visita. Ya Soler era conocido. Antes no era conocido, pero era conocido ahora. Nos visita el profeta Soler. ¿Sabe por qué no lo invitaban? Porque sabía que sacarle los trapos al sol a un pastor, a un anciano, él lo hacía, No tenía problema, no había forma de extorsionarlo. Ha bajado de púlpito a más predicadores y pastores que yo mensaje que haya predicado en toda mi vida. Y veo que el profeta Soler sube despacito. Ya estaba viejo, peladito, chiquito. Apenas no sabía leer. Tampoco sabía escribir. Todo lo que hacía era profetizar. Y pasa por al lado mío y se sienta. Y yo les dije: te falló la profecía. No me conociste. Yo ya era grande, no tenía 17 años. Habían pasado varios camiones por encima mío. Estaba avejentado. Ya no tenía la cara de inocencia que había tenido cuando me profetizó. Ya no tenía tanta alegría como tenía cuando uno recién comienza en la vida. Hasta para mí yo era desconocido. Y de repente veo que se para de su asiento y prepara su dedito y me dice: ¿viste, Rubencito? Dios te iba a traer con lazo de amor o con lazo de dolor. Señores, esos hombres forjaron la semilla de la lluvia temprana del poder de Dios, pero eso no significa que hoy el mundo esté viviendo un avivamiento. Hombres que tuvieron tanto poder, tanta humildad. Es difícil, no se relaciona la humildad con el poder. Se nos va el agua a la cabeza, se nos sube la cresta, qué sé yo. Cuando la Biblia dice: el que se humilla será ensalzado, y es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Dónde va a crecer? En mí, en vos. Entonces cuando uno desaparece, él se presenta. Como Gedeón, cuando Gedeón rompió el cántaro de barro, el fuego salió. Pero ¿sabe? Hemos vivido el tiempo de la lluvia temprana, donde se afianzó la semilla y mucha gente conoció la palabra del Evangelio. Pero está viniendo el tiempo de la cosecha. Está viniendo un tiempo de respuestas. Está viniendo un tiempo de gratificación a los que permanecieron. Esta palabra, este profeta llamado Joel, la dio en el peor tiempo del pueblo de Israel. Fue una palabra que fue aplicada a un pueblo rebelde. Fue una palabra que fue aplicada al conocimiento de lo que Dios iba a liberar al pueblo de Israel. Fue una palabra que es aplicable al tiempo en que el Señor venga y liberte a Israel y traiga todo el remanente de Israel.
nuevamente a la nación. Fue una palabra aplicada al pueblo de Israel que va a ver al Señor y lo va a creer y va a ser lleno de la gloria de Dios y todos hablarán en nuevas lenguas. Pero es una palabra que es aplicada a la iglesia de este tiempo. Señores, está por venir el último y verdadero avivamiento, que es la lluvia tardía. Esas aguas de arriba y esas aguas de abajo que todos esperamos, eso que vimos solo en las historias. Pero hoy el Señor te dice lo siguiente, Joel capítulo 2 verso 23. Yo sé que si usted toma esta palabra hoy, usted va a entrar en el mover de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y ya no solamente escucharemos historias, sino tendremos vivencias. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas entre vosotros, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Estas palabras no se las dijo Joel así nomás porque sí a un pueblo, porque el pueblo estaba en rebelión contra Dios y Dios mandó la plaga de langostas. Pero esa plaga tuvo procesos y hoy hay muchos cristianos que están hoy acá y están cansados de ese proceso. Porque dice los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es un mismo insecto, pero un insecto que va creciendo. Primero comienza siendo una oruga, después un saltón, después un revoltón y después una langosta. Y la langosta es la peor plaga que puede tener el campo, porque se come hasta 50 centímetros de la tierra después que se come el grano y el trigo, y tarda años en recuperarse la tierra. Y el Señor les habla al pueblo de Israel que ellos habían apartado de Dios y Dios había mandado juicio, pero cuando Dios manda juicio, cuando Dios manda corrección, es para que volvamos a Él. Entonces ahora, luego que Él le dice, yo voy a restituirte lo que la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Qué es lo primero que es un verdadero avivamiento, una lluvia tardía? Todo lo que perdiste lo vas a recuperar. Lo primero que surge un avivamiento es prosperidad visible. Yo restituiré los años. ¡Wow! Los años, también los años. ¿Cuántos años perdidos tenés? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo malgastado? Dice que en esta lluvia tardía el Señor te restituirá los años y te restituirá lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta te sacó. Pero dice, mire, después de esto, primero comienza con provisión. Y dice, y después de esto, 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu. Y preste atención, usted que tiene hijos rebeldes, maridos inconversos, usted que tiene hijos en la droga, en el alcohol, decirle al que está al lado, no importa. Porque si te mantenés firme en el Señor te promete que esos van a hablar en lengua aunque no la entiendan. Van a estar revelados y van a profetizar. ¿Por qué? Porque esa es la lluvia tardía.
La lluvia temprana, escuche bien, escuche. La lluvia temprana es la manifestación de unos pocos para impartir el poder, pero la lluvia tardía va a caer con los rebeldes, los no rebeldes, los locos, los buenos. ¿Por qué? Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Ahora, para que eso suceda, yo quiero invitarle a que se ponga en pie. Sé que la hora ha pasado. El contexto de esta profecía comienza de esta manera. Y sabe que el contexto significa la verdadera esencia de lo que experimento en el futuro, ¿sí? Y está en el capítulo 2, verso 12. Entonces el Señor, antes de esa manifestación, le dice lo siguiente, y te lo está diciendo a vos, iglesia. Yo quiero que mires al hermano que está a tu lado y le diga: esto es para vos, te conviene, escúchalo bien, te va a servir. Le dice eso: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia que todos estábamos arrodillados en las calles pidiendo misericordia a Dios. Pasó la pandemia y todo fue olvidado. De hecho, la pandemia lo que hizo fue traer apostasía a muchas iglesias. Muchas congregaciones cerraron, muchos cristianos se apartaron. Pero hoy el Señor está diciendo: viene un tiempo donde yo voy a manifestarme a toda carne. Y luego de eso, la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia, y luego de eso, el sol se oscurecerá, la luna se transformará en sangre, antes que venga el día terrible del Señor. Cristo viene pronto, señores. Pero antes va a derramar la lluvia tardía, y será cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha descendido a corazón de hombre, lo que Dios hará con su iglesia. Hoy voy a repetir las palabras que dijo otro profeta después de un día muy difícil, y esto lo voy a decir como pastor. A veces llegamos tan agotados a casa porque cargamos la carga suya, porque sentimos el peso de su prueba y de su lucha, y porque sentimos el peso muchas veces de su frialdad, de su lejanía con Dios. Pero hoy, como pastor, me uno a las palabras de Habacuc luego de haberse quejado y diciendo: ¿hasta cuándo clamaré y no irás? Daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Ahora Habacuc podía decir lo siguiente, Habacuc 3:2: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Aviva tu obra, cierra sus ojos. Aviva tu obra, Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Hazla conocer. Necesitamos la lluvia tardía, la lluvia de la gran cosecha. Personas del norte, del sur, del este y del oeste llegarán a tus pies, porque la palabra
ha germinado, porque la unción ha descendido sobre los justos y sobre los injustos, para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, sobre los hijos rebeldes y los hijos obedientes, sobre los esposos maravillosos y sobre aquellos que no lo son, porque cuando el Espíritu de Dios desciende, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Tome la mano de su hermano, porque de esta manera vamos a finalizar. Tome la mano de su hermano y diga: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos, manifiéstate en mi hogar, manifiéstate en mi matrimonio, manifiéstate en medio de mis hijos, manifiéstate en medio de la prueba, manifiéstate en medio de la lucha, manifiéstate en medio de la dificultad, porque aunque el enemigo venga como torrente de río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él, contra él, contra él, contra él, contra él, contra él. Hay tanta gente llorando, Señor. Hay tanto pueblo afligido. Hay tanta injusticia. Y hoy estamos clamando a ti, diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Hazla conocer. Repita conmigo estas palabras: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. Aviva mi hogar, Señor. Trae avivamiento. Aviva mi esposa. Aviva mi esposo. Aviva mis hijos. Que ellos te puedan conocer. Señor, manifiéstate sobre mi hogar. Pero hoy nos presentamos delante de ti y te decimos: yo y mi pueblo hemos pecado, ten misericordia de nosotros, pero aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Hazla conocer. Aleluya. Aleluya. Aleluya.